a esta pequeña charla. Eh, yo aquí feliz de compartir con ustedes y de seguir aprendiendo sobre este tema tan, tan curioso, ¿no? Bienvenidos a la segunda jornada de seminario bíblico, ya de manera online. Y pues bueno, hoy vamos a entrar full en materia, ¿listo? Vamos a tratar de entrar hoy full en materia, sin embargo, sí vale la pena antes de, bueno, aclarar y recordar que, que son dos clases siempre, ¿vale? Gracias a Dios, pues tengo el primer turno y enseguida, después de un receso, un pequeño receso de aproximadamente unos 5 minutos, si no me equivoco, entre 5 y 10 minutos, continuamos la charla sobre Apocalipsis que el pastor Luis Molano pues nos está también regalando. Entonces, digamos, otro detalle por mencionar, cualquier cosita, de pronto preguntas si llegan a surgir. Voy a tratar de terminar unos 10 8 minuticos antes para para quien de pronto tienen preguntas, pues las pueda responder, alguien que de pronto tenga alguna apreciación, eh, alguna indicación, alguna recomendación, alguna queja, algún reclamo. En ese último momento, ese es el momento. ¿Listo? Si de pronto hay una pregunta que se me sale un poco del dominio de lo que tenga preparado, yo amablemente tomaré nota de la pregunta y la investigaré de aquí a la siguiente sesión, ¿vale? La idea no es dejar preguntas sin respuesta ni de pronto enredarlos más ni nada de eso, sino pues hacerlo hacerlo correctamente, ¿sí? Con toda la rigurosidad posible. Y pues recuerden que ahí se está llevando a cabo una cierta moderación aquí en la clase. Hay un moderador que es Juan David y él como parte de la organización de Escuela Bíblica, él está tomando una asistencia, ¿vale? Se está tomando una asistencia, pues vale la pena pues que asistan ahí súper puntualitos a las diferentes charlas, ¿vale? Bueno, ¿qué más me quedará así por mencionar? Eh, bueno, nada, hasta las 8 tenemos, entonces hagámosle. Primero pues voy a permitirme orar por todos ustedes, por el tiempo y pues que Dios nos ayude, amén. Entonces, Dios, yo te doy gracias a ti por esta nueva sesión, esta nueva jornada de escuela bíblica. A veces entendemos que todo lo virtual eh, nos da duro en ciertos aspectos, pero la gloria es para ti, queremos hacerlo lo mejor posible, queremos eh, simplemente disponernos, Señor, disponernos en obediencia, disponernos en y hacer tal vez un sacrificio que puede implicar la parte de la virtualidad, Señor. Gracias porque podemos atenderlo desde la comodidad, para muchos desde la comodidad de nuestros hogares. Gracias porque eres bueno y porque todo esto apunta a un mejor conocimiento de los aspectos tuyos, Señor. Nos gozamos en tu presencia, que sea esta una noche de poder entender y aprender eh, de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén, queridos asistentes. Yo feliz entonces, me gozo porque estoy aquí con ustedes, me siento en casa, realmente. Entonces, pues nada, empezamos entonces, ¿listo? Hoy empezamos, bueno, voy a compartirles aquí pantalla. Esperen un segundo. Ahí me voy acoplando hasta a este ejercicio.
Ustedes me hacen señitas si alcanzan a observar. ¿Listo? Se supondría que están en este momento viendo algo que dice entendiendo el horno. Listo. Ese es, como se pueden dar cuenta ahí, ese es nuestro capítulo, o sea, el primer capítulo grande, ese es nuestro primer título grande, entendiendo el horno. Esa es nuestra primer parte, nuestro primer título grande de los 4. Bueno, el segundo, porque el primero fue la introducción hace 8 días, el primer grande. ¿Listo? Entendiendo el horno, entendiendo las situaciones, entendiendo lo que nos sucede, entendiendo tantas cosas que suelen sucedernos. ¿Listo? Ese es el énfasis, ese es como el todo de esto, entendiendo el horno, ¿vale? Entonces, como parte de... espérenme, ok, como parte de ese primer título grande, ¿cierto? El primer capítulo se llama Las culturas del sufrimiento. O sea, lo que vamos a ver hoy, Dios mediante, se llama Las culturas del sufrimiento. ¿Listo? Primer título grande, entendiendo el horno. Primera parte grande. Y de allí se deriva este primer capítulo. Vamos a tratar de hacer un capítulo por sesión. ¿Listo? Las culturas del sufrimiento es el que nos compete hoy. Y entramos de una al 1.1, o sea, el subtítulo de las culturas del sufrimiento, ¿vale? Entonces, hace 8 días yo les quise compartir ahí más o menos eh, como una cierta paginita que está mostrando como una serie de, ¿cómo se dice? Como de estadísticas, ¿no? Íbamos viendo cuánta gente iba naciendo, cuánta gente iba muriendo, cuánta gente iba muriendo por enfermedades de transmisión sexual, cuánta gente estaba muriendo de hambre, cuánta gente está enfermándose por problemas, asuntos gástricos o temas de peso, no sé, muchas cosas. Muchas cosas donde a lo que yo quería apuntar era a mostrarles que mientras nosotros estamos hablando, mientras han pasado estos 16 minutos después de las 7, el mundo sigue sumergido en un sufrimiento profundo, ¿sí? Mientras su merced y yo estamos en nuestras casas tomando esta sesión, están pasando cosas tremendas, ¿sí? Alrededor del mundo. O aquí cerquita nuestros allegados, de pronto usted mismo se acerca a esta clase con algo en su corazón. ¿Listo? ¿Todo eso para qué? Para decir que el sufrimiento está aquí y está presente y es una realidad. ¿Listo? Básicamente lo que yo quise hace 8 días fue comentar eso. El sufrimiento es una realidad, pero que parte del sufrimiento o parte de nuestra vida es también el adorar y que el adorar a Dios pues debería impactar ese sufrimiento, ¿sí? Veíamos el ejemplo del rey David y una situación que se le presentaba, no entraremos en detalles. ¿Listo? Entonces hoy veremos, ya entramos en materia full, ¿listo? Primer título gigante, enfrentando el horno, las culturas del sufrimiento y vamos a ver de qué se trata. Entonces básicamente en esta diapositiva, en esta presentación, sí, diapositiva que tengo aquí, lo que dice básicamente es eso, que el sufrimiento está, el sufrimiento existe, el sufrimiento pues lo vivimos casi que a diario, lo vemos en la noticia, lo vemos en las personas que nos rodean, lo vemos en nuestros trabajos, lo vemos en la iglesia, lo vemos en el ministerio, lo vemos en todas partes, las redes sociales están inundadas, ¿sí? Entonces a veces parece que llegan las cosas y como que nos dejan un poco como sin cómo responder, sin de qué manera responder, como de que ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Sí? Acabo de morir, de fallecer mi ser querido y ahora cómo voy a asumir la vida sin esa persona. Me acabo de quedar sin trabajo y no sé qué hacer con las obligaciones que hay. Eh, no sé, no tengo un peso en el bolsillo y necesito para mañana transportarme y no sé qué voy a hacer.
acabo de tener un accidente. Hay un riesgo de que pierda una parte de mi cuerpo. Póngale o póngalo como usted le, ¿sí? Que pues que pueda allí, porque son muchos. Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos sumergidos en una cultura también, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, al menos nosotros, desde ya, si usted está tomando apuntes, le voy a pedir el favor que escriba allí cultura occidental. Escriba allí cultura occidental. Y entre comillas, o entre paréntesis, o un igual ahí al ladito, póngale secularismo, ¿sí? Secularismo, póngale así, el secularismo. Y ahorita vamos para allá, ¿listo? Téngalo ahí, téngalo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cada cultura, todos los seres humanos sumergidos en una X cultura están enfrentados a cualquier tipo de sufrimiento, de maldad, de adversidad, durísimo. Pero tiene una cultura que le respalda, tengámoslo ahí, ese respalda como medio entre comillas, y esa cultura de alguna u otra manera provee herramientas para que ese individuo afronte la adversidad. ¿Listo? Nuestra cultura es una de esas, ¿sí? Solo que, ¿qué sucede? Vamos a ir viendo, no solo en este capítulo, sino en los venideros, que nuestra cultura occidental es una de las culturas que proporciona una postura un poquito más débil frente a ese asunto, frente al asunto del manejo del sufrimiento, ¿sí? La cultura secular, la cultura secularizada, ¿listo? Cada sociedad prepara a su gente para librar las batallas de este mundo, lo dice ahí el último punto. Pero la pregunta es, ¿será que realmente esas culturas lo hacen bien? ¿Será que lo hacen tan bien como para que realmente ese individuo pueda domar la adversidad como se debe? Entonces, vamos para allá, ¿listo? Espérenme. Entonces, hay dos visiones de la vida, dos visiones grandes. Una es la visión moralista y otra es la visión fatalista. La visión moralista. El sufrimiento es un medio de purificación o disciplina, enseñando que al soportarlo con integridad uno crece espiritual o moralmente, o ambas, ¿sí? El sufrimiento, los moralistas son los que, de alguna u otra manera, voy a tratar de hablarlo en la lengua más coloquial que pueda encontrar, porque esos términos pueden llegar a ser un poco complejos, ¿listo? Pero la visión moralista es aquel que dice que es como que la procesión la llevo por dentro, pero por fuera hay que mostrar que, o sea, que se me note a mí que estoy haciendo las cosas bien, que yo no me vea como el atribulado, sino que yo me vea bien puestecito, que las cosas hay que hacerlas porque hay una moral que es la que importa, que lo que importa es que hagamos las cosas de acuerdo a la regla, porque hay una regla. Si usted está sufriendo, hay una regla que igual hay que cumplir. Hay una regla establecida que hay que cumplir. ¿Listo? No sé si con esa descripción pequeñita y tan por encima les recuerde a alguien o a algún grupo de personas el nombre moralista, aquel que solo se ciña a cumplir cabalmente la norma y la regla, así esté sufriendo por dentro de una manera tremenda. ¿Esto lo lleva a algún ejemplo bíblico? Esperen, a ver si les parece, lo escriben ahí en el chat. Así de rapidez, si no, no pasa nada. La idea es tratar de hacerlo todos juntos. No sé si de pronto ustedes ven o han visto eso, o les va por algún lado, ese tipo de personas les llega por algún lado alguien moralista, alguien que solamente se detiene y se sienta en cumplir las normas como son, y así usted esté pasando lo que esté pasando, no me importa porque hoy solo es válido hacer esto o lo otro.
porque la norma lo dice así. ¿Les suena algo parecido? Alguien en el chat, alguien en el chat. Los amigos de Job. Eso. Gracias, Paz. ¿Alguien más se anima? Frescos que estamos aprendiendo. ¿Alguien más se anima? Hay muchos ejemplos. ¿Alguien se anima? Alguien que se anime así, que diga, que sí, me parece que estas personas eran muy así. ¿Nadie más? ¿Solo el Paz? Listo. Los judíos, bien. Los judíos, Cami Sánchez dice los judíos. Y yo quiero ir ahí un poco quiero ir más específicamente. Los fariseos. Los fariseos es un ejemplo importante y fuerte de ese, de ese moralismo, ¿sí? Vamos a mirar, creo que yo tenía acá otro par de ejemplos, pero el más grande, así, el más fuerte, me parece que son los fariseos, o, por ejemplo, otro, me parece que es el hermano mayor del hijo pródigo, por ejemplo. También puede ser un ejemplo de alguien así, con el moralismo activo a flor de piel, ¿listo? Por otro lado, encontramos la visión fatalista. Esto ya son un poquito más complejos y con ello lo que sucede es que es básicamente una posición como que sí, como que yo sé que la vida es así de dura y a mí me toca asumirla. Toca asumir que la vida es así. No tenemos de otra. No tenemos de otra. Solamente puedo aceptar que el destino es así, de duro, y no tengo de otra. ¿Sí? En la Biblia encuentran algún ejemplo, se les viene a la cabeza, de alguien con una visión fatalista de la vida, alguien que se entregue así y simplemente no hay más nada que hacer. Nuevamente, el que lo tenga, ahí al chat rápidamente. Si no, frescos, un minutico y sigo. Alguien así que diga, sí, que vea los problemas más grandes de lo que realmente son, por ejemplo, ¿sí? Que simplemente se entregó a ese problema y no podemos hacer nada más. En la Biblia hay unos casos curiosos. Robertico levantó la mano. Roberticos, bien pueda, si le parece, Robertico, me comenta. Así de rapidez. Los 10 espías, Lía le pegó durísimo. Puso la vara altísima. Bien, Lía. Ese es uno de los ejemplos que yo tengo apuntados. Saúl, perfecto. Saúl, Lady Lorena, Elías. Bien, eso. Ahí está. Robertico y Angie Lorena levantaron la mano. No sé si quieren compartir algo o lo dejamos para el final. Robertico, estás intentando hablar, pero entonces no estoy seguro si tiene el micrófono apagado, Robertico. No sé, Robertico, yo no sé, que creo que sí lo vi ahí intentando hablar Robertico, pero seguramente Robertico el micrófono está apagado. Todo bien, listo, Robertico. Cualquier cosa igual al final trataré de dar ahí la chance de compartir alguna apreciación, ¿listo? Angie Lorena, ¿el mismo caso o no sé, para no demorarme tanto? Angie Lorena a la 1. Angie Lorena a las 2. Sí, Dime. hola, buenas noches. Sí, hola, Lorena. Hola. Hola. ¿El tema? Estamos haciendo una pequeña teología sobre el sufrimiento, Lore. Entonces ahí de Sí, a poquito voy a ir dando pautas, ¿vale? bueno. Bueno, listo, continúo. Visión moralista y visión fatalista, ¿vale?
Por un lado, como moralista, como los fariseos y su manera de ver el mundo, que hay que cumplir las normas por más allá de que usted esté sufriendo, hermano, pues hay que seguir adelante porque hay que hacerlo. Pero el fatalista, en cambio, se entrega, ¿sí? Eran más grandes, eran como langostas, decían ellos cuando fueron los 10 espías, eran como langostas, eran más grandes que nosotros, ¿sí? El rey Saúl se entregó tenaz, una resignada tremenda en Primera de Samuel 13, ¿sí? La desesperanza y la pasividad que él empezó a vivir en Primera de Samuel 14, una pérdida de confianza en Dios tenaz y un final sumamente trágico, totalmente entregado, se echa sobre su espada, ¿sí? Entonces, por ahí va el asunto, la visión fatalista. Entonces, seguimos. Contrastes, el moralismo, ¿listo? El moralismo estimula más el esfuerzo humano, lo que se ve, eso que se ve, ese esfuerzo, que el cambio interno. No importa cómo te encuentres por dentro. Lo que importa es que cumplas lo que hay que cumplir, que cumplas la tarea, ¿sí? Que cumplas la tarea que está estipulada. El fatalismo genera apatía, búsqueda de oportunidad de cambio y o mejora. Extrema pasividad en la fe porque como ya no hay nada más que hacer y me entrego y no hay más nada que hacer. Son más grandes, son como langostas y yo soy acá apenas, son tremendos y nos ven a nosotros como langostas y yo soy una langosta y entonces no puedo hacer más nada y me entrego y dejo que pues sí, algo más o menos por ahí con esas dos visiones. ¿Listo? Entonces, seguimos. Un segundo aspecto de este punto. Edificado por nuestras miserias. Estos títulos tienen una doble intencionalidad. Espero que usted los vaya percibiendo. Entonces, esas culturas anteriores tienen como que de alguna u otra manera apuntan a ayudar a crecer al individuo. ¿Listo? Porque con todo y todo, haciendo el estudio así bien al fondo, pues procuran fortalecer algo en el carácter y fortalecer parte de nuestra voluntad. Eso tampoco lo podemos desconocer. ¿Listo? Pero, entonces, ¿qué sucede? Ahí está nuestra visión que les dije que se llamaba secularista. ¿Listo? La cultura occidental. ¿Qué sucede con esa cultura? Que es una cultura que mete recoge de muchas culturas y las mete en un solo costal. ¿Sí? Y es muy fuerte. ¿Listo? Entonces, estas culturas empiezan a ver el sufrimiento como una prueba para hacer a la persona un poco más sabia o más fuerte, pero tienen una cierta connotación. Ya las vamos a ver. Entonces, esta cultura más occidental, sostienen básicamente eso. El fuerte de eso es que se puede ser mejor. Siendo fatalista se puede ser mejor un poco, siendo moralista se puede ser mejor. Es lo que ellos apuntan, a lo que ellos apuntan. Pero entonces vamos a ver que hay un rabo de paja que tienen ellos. Ahora, empecemos a ver, aquí hay algo importante, empecemos un poco a pensar, a verlo desde nuestra vida, un poco. Y a mí mientras yo preparaba esto, yo veía que hay veces que el cristiano está entre uno y el otro. A veces el cristiano juega muy fatalista, a veces juega muy moralista. ¿Sí? A veces juega de un lado, a veces juega de otro, y ni siquiera creo que nos damos cuenta. ¿Sí? En algún momento en una enseñanza precisamente sobre el hijo pródigo, yo hablaba sobre eso. Muchas veces tenemos actitudes de hijo pródigo, actitudes de hermano menor, actitudes de hermano menor, actitudes de hermano menor, actitudes de hermano mayor. Y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, pensémoslo ahí, ¿vale? Pensémoslo y tengámoslo ahí. Aun con lo llamativo que pueden sonar las dos anteriores, la perspectiva cristiana es la única que además de fortalecer también transforma, ¿sí?
Las dos perspectivas anteriores sí apuntan a una cierta fortaleza en nuestro carácter, pero de nada sirve fortalecernos si no tenemos un fundamento realmente fuerte. El cristianismo es el único que lo provee. ¿Listo? Porque además de fortalecernos, nos transforma. Y eso es lo que vamos a ir viendo a través de este curso. ¿Listo? Punto 1.3. Interrumpidos por nuestras miserias. Entonces, vuelvo acá. La visión moderna occidental, o sea, la nuestra, o sea, la secular, la que reúne tantas cosas del fatalismo, del moralismo y de otras tantas y las mete en un solo costal, considera que el sufrimiento es un obstáculo, es una interrupción en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa a veces? ¿Qué pasa con los obstáculos que se nos presentan? Estamos en una carrera, estamos apostando a una carrera de aquí hasta un punto. Y hay un par de obstáculos en el camino. Normalmente uno, ¿qué hace? Pues los quiere desviar. Necesita hacerles el quite. Entonces el secularismo básicamente a lo que llama es a eso, a hacerles un poco el quite, a hacerles un poco, a pasarles ahí como por de ladito, ¿sí? Debemos evitar ese dolor. La sociedad actual promueve la comodidad y la satisfacción inmediata, ¿sí? Trata de hacer que ese dolor y ese sufrimiento no nos pegue tan duro, buscando que hagamos muchas más cosas, nos llenemos en las redes sociales, tengamos más amigos, más seguidores, el mejor trabajo, el mejor salario, el mejor ministerio, los mejores amigos, el mejor esposo, la mejor esposa, ¿sí? Ir al gimnasio, fortalecerme, tomar vitaminas, estudiar la carrera que yo quiero. Póngale su merced el caso que conozca. ¿Listo? Interrumpidos por nuestras miserias del punto 1.3. Entonces, ahí hay un problema importante. La visión secular trae un problema importante. Porque al querer evitar, al querer plantear que evitemos como ese sufrimiento, entonces no nos da las suficientes herramientas para manejarlo, ¿sí? No nos prepara de una manera correcta, ¿listo? No nos prepara como debería ser. La visión secular se queda coja, se queda a medio camino. Y es curioso porque la visión secular en principio quiere tomar varios elementos del cristianismo, precisamente, solo que los desvirtúa por completo, ¿sí? No les haya, o sea, no los asume con el peso y con el rigor que debería, ¿sí? Como que está bien, tomemos ciertos elementos, pero no nos comprometamos tanto, no nos comprometamos tanto, ¿sí? Y esa es la visión que hoy día está permeando en buena medida esta parte, al menos del mundo, de nuestro mundo. Y con esta parte me refiero a esta parte, a este continente americano. ¿Listo? Punto 1.4. Víctimas de nuestras miserias. Entonces, ¿qué sucede? Como el dolor y el sufrimiento no lo podemos esquivar tan a placer, ¿cierto? Entonces el dolor y el sufrimiento llegan y nos pegan. Entonces muchas personas en la actualidad ven cómo el sufrimiento se convierte en una injusticia y a su vez nos convertimos en víctimas. Qué injusto que yo me haya quedado sin trabajo. Qué injusto eh, andar pelado sin un peso en el bolsillo. Qué injusto los accidentes que me suceden. ¿Por qué me pasan a mí? ¿Sí? ¿Por qué me pasan a mí? Si yo hubiera hecho esto, no hubiera sufrido lo otro. ¿Sí? Si usted no hubiera hecho eso, yo no estaría viviendo esto. ¿Mm? Y así empieza una espiral compleja que desemboca en un par de asuntos que vamos a ver en lo siguiente, ¿sí? Entonces el sufrimiento se usa para justificar el cinismo, para justificar que sí, la vida es así y ya no hay más que hacer, ¿sí? O para justificar la desesperanza de que me lo merezco.
Sí, me lo merezco. Me lo merezco porque no me cuidé en la alimentación y me lo merezco. Sí, me lo merezco porque llegué tarde al trabajo siempre. Llegué tarde al trabajo a pesar de que me llamaron la atención 10 veces y llegué tarde. ¿Mm? Me lo merezco porque no atendí la instrucción del líder. Me lo merezco. ¿Mm? O incluso el rechazo de la fe, lo que hablábamos hace 8 días. Personas que llegan a la fe gracias al sufrimiento, hay otras que también debido al sufrimiento la rechazan, porque Dios no guardó la vida de mi ser querido. Tú tienes la culpa, Dios, y a partir de ahora abandono el camino. Porque en mi desesperanza había una filosofía o una postura que me alimentó un poco mejor. Dios, me gusta más ese argumento que el que tú me das. Me voy a apartar del camino. Y así, yo sé que cada uno de ustedes sabe que los escenarios pueden ser muchos, muchísimos. ¿Listo? Entonces, sigue. Vernos como víctimas de una manera así delicada puede introducirnos en una espiral de amargura y autoindulgencia. Entonces, autoindulgencia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nos llega el sufrimiento que creemos que no merecemos y empezamos a buscar la manera de satisfacernos, ¿sí? El hijo pródigo es un ejemplo fuerte de la autoindulgencia, por ejemplo, ¿sí? Y vean hasta dónde llegó el hombre, ¿sí? Autoindulgencia, autosatisfacerse, autodesarrollarse, yo, ¿sí? Cuando realmente todo esto tiene un fundamento, debería tener un fundamento, que es lo que estamos tratando de encontrar o lo que trataremos de encontrar en el transcurso de las clases. ¿Listo? Punto 1.5. Entonces, somos víctimas. Somos víctimas. Y nos indignamos. Porque qué tristeza que caigamos en esto. Qué tristeza que Dios me permita ese dolor. El dolor que yo considero que no me merezco. Porque como soy un moralista y hago todo tan bien, no debería por qué afectarme el dolor. ¿Mm? Pero listo, me afectó, pero yo sigo cumpliendo las órdenes y las reglas como están presupuestadas, ¿sí? Entonces nos indignamos, el sufrimiento debería ser eliminado. El dolor como un problema estructural. Entonces nos indignamos porque el país está tenaz. Es culpa de usted que votó por la derecha. Es culpa de usted que votó por la izquierda. Es culpa suya porque no votó. Es culpa suya por defender el voto en blanco. Es culpa suya por tener el televisor encendido en X canal y seguir esta línea informativa. ¿Sí? Es culpa suya por no cuidarse. Es culpa suya porque le dijimos que no comiera y comió X cosa. ¿Sí? Es culpa suya por aceptar ese trabajo. ¿Mm? Es culpa suya por meterse con ese chico, con esa chica. Es culpa suya por agachar la cabeza. Es culpa suya por levantar la cabeza de más. ¿Sí? Y entonces nos indignamos por todo, porque sí o porque no. Entonces es una lucha constante. ¿Sí? Porque si queremos indignarnos, a la orden del día están los motivos. Y empezamos la discusión y el espiral de discusiones sin darnos cuenta que realmente hay muchos aspectos que se nos escapan del control nuestro. ¿Sí? Hay bastantes aspectos que se nos escapan de control. ¿Listo? Es lo que dice ahí el tercer punto. Caemos en esa lucha y muchas cosas se nos van de control.
Entonces usted dirá, uy, pero ¿cómo así, Andrés? Si es que uno se indigna por cosas que sí lo merecen. Y sí, sí, claro que sí, querido cristiano, claro que sí. Nos tenemos que indignar de lo que vaya en contra, de lo que no obra dentro de lo que es la justicia de Dios. Claro que sí. Siempre que esa indignación se encuentre sumamente fundamentada. Si no, lo que dice ahí, se convierte en frustración y desesperanza. Si la indignación nuestra no es una indignación santa, se convierte en frustración o desesperanza. Y piénselo ahí, piénselo, téngalo bien ahí presente, ¿listo? Téngalo ahí súper presente. Porque es un poco ver cómo es, aquí en este punto yo pensaba un poco cómo es nuestra posición cuando vemos a un amado nuestro que cae en pecado, ¿sí? Entonces cuando jugamos a ser jueces y nos frustramos porque nuestro amigo no obró como debería, ¿sí? Y nos da piedra, ¿sí? O entramos en desesperanza porque, ay, cayó en pecado y ahora ¿qué va a hacer? Era mi líder y ahora ¿para dónde cojo? Y ahora ¿qué irá a pasar con el ministerio? ¿Mm? Mi jefe obró de una manera terrible y ahora, o me ofendo porque es el jefe y se supone que él lo sabe todo. ¿Por qué cometió esta falta? Si él es el jefe y está preparado para mucho para que todo salga bien. ¿Mm? Entonces hay otra parte, hay una visión a la que ya nos vamos a acercar, que nos abre un poco más el panorama. ¿Mm? Entonces, resulta que el cristianismo da una pequeña respuesta, y pongo una pequeña porque en estos 4 puntos no se resume todo, ¿sí? Este es apenas un resumen de la clase, ¿sí? Pero vamos a ver que el cristianismo nos amplía el panorama de una manera brutal, ¿listo? Con paciencia en las distintas clases lo iremos viendo. Una pequeña respuesta desde el cristianismo. Porque el cristianismo nos dice que el sufrimiento no es solamente resistir, no es solamente soportar, no, no es solamente así. El sufrimiento no es solamente una prueba moral, sí, como aquellos moralistas. El sufrimiento no es un obstáculo para la felicidad, sí, y acá entonces me detengo y vuelvo y digo, mi querido hermano, si usted está pasando por sufrimiento o por una falta que le está ocasionando algo complejo, eso no va a definirlo todavía. Lo que a su merced y a mí nos define es Dios mismo y su palabra, ¿sí? No un momento de debilidad, no un momento de pasarlo mal, no un momento de adversidad, no, ¿sí? No es una injusticia estructural. El sufrimiento no es solamente una justicia, es una injusticia estructural, ¿sí? El sufrimiento tiene un propósito. No lo podemos esquivar, porque al querer esquivarlo, puede que nos saltemos eh, o no disfrutemos de ese propósito como debiese ser, ¿sí? No es correcto entregarnos a ese sufrimiento porque sin darnos cuenta nos amarramos de los brazos, nos amarramos las manos, aun cuando sabemos que hay mucho por hacer. Hay que saber salir adelante y sacarlo adelante, ¿sí? Esa es una pequeña respuesta que el cristianismo da contra estas 3 posturas que ya hemos visto, ¿vale? Espero que lo tengan ahí con ustedes. Entonces,
leamos esto ahí juntos. Es cierto que el cristianismo ve el sufrimiento como algo real, o sea, como lo que hemos visto desde hace 8 días, es algo real. Sí es real, es difícil, es doloroso, pero contrario a tantas culturas, el sufrimiento tiene un propósito. Entonces vean este propósito tan bonito. Dios lo usa para transformar el corazón, ¿sí? Para acercarnos a Cristo y llevarnos a una esperanza aún más grande, ¿sí? Y creo que mucho de esto, lo explicó bien detalladamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es de esas personas que nos ha dicho, muchachos, el asunto va a estar difícil. Él nos dice eso. El asunto va a estar difícil, puede durar un cierto tiempo, dice él. Dice, en una de sus cartas dice que son tribulaciones momentáneas, como temporales. Y un día yo hablando con alguien, yo decía, tan temporales como que duren un día, o una semana, o un mes, o un año, o 10, o 15 años, o 80. Pero ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo dice que no se compara nada de eso con la gloria que viene. Y esa debería ser hoy, ahora, paz en nuestros corazones, mis queridos. ¿Listo? Jesús mismo sufrió, ¿sí? Y el sufrimiento de él es un sufrimiento redentor. Sí, la idea de estas charlas es poderlas dirigir a Jesucristo. Voy a tratar de hacerlo en lo más que pueda. El sufrimiento de él es para soportar el nuestro, ¿sí? En lugar de ser simplemente un castigo, una interrupción o una injusticia, el sufrimiento es parte del plan de Dios para moldearnos y llevarnos a la gloria eterna, a esa gloria venidera que el apóstol Pablo nos enseña allí en sus cartas. ¿Sí? Creo que este es el... esperen un segundo. Sí. Entonces, esta es básicamente nuestra charla de hoy, mis queridos. Espero haber sido... quise ser lo más afable posible. Nos quedan 9 minuticos. No sé si alguien tenga alguna apreciación. No sé si hay alguna pregunta. Bienvenida sea. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, quiero aclarar y pues ahora sí, al menos dar parte de esto. La semana pasada la idea era enviar la presentación, pero no quise hacerlo a partir de esta presentación, ¿vale? Pues que ya hay un poco más como de carne, si lo queremos decir de esa manera, para que ustedes tengan, pues de pronto manera de repasar un poquito más y todo. Estoy tratando de preparar un software, eh, alimentarlo con unas preguntas para hacer más o menos un banquito de preguntas y hacerlo un poquito más dinámico. Y la idea, ¿cuál es? Que la otra semana empecemos a hacer preguntas, que yo les empiece a hacer preguntas, ustedes participen activamente y quien quita, al final del curso puedan obtener un premio bien chévere. Entonces, ahí se las dejo por si acaso, ¿vale? Entonces, primero, pues yo les agradezco a ustedes su tiempo y quien desee, con gusto, ahí estoy atento, o si no, pues ya, pues para finalizar y darle tiempo a nuestro paz. A ver, acá tengo que Lida levantó la mano. No sé, Lida, si quieres comentarnos algo o... Y pues, no sé, pues es parte de lo que estamos viendo ahorita. Perdón, ¿qué estamos hablando? Resulta que ahorita voy a empezar a trabajar, si Dios lo permite, y hay una chica que tiene 21 años y es acerca de lo que estamos viendo. Y esta chica decía que el año pasado falleció su papá, como en octubre, creo. Y tiene su dolor guardado,
su duelo y ella decía que ella no sabía cómo superar ese dolor. Perdón, y ella no sabía cómo superar ese dolor. Yo le decía, ay Dios mío, Señor Espíritu Santo, ayúdame a hablarle a esta chica para que ella pueda como sacar lo que hay en su corazón, no, que pueda superar como su duelo, porque ella dice que amaba tanto a su papá y digamos el domingo en la noche estuvo llorando por eso y que tenía ganas de cortarse y de no sé más y decía, Dios mío, Señor, está asumiendo una muerte de su papá que debe ser muy dolorosa y no sabía cómo enfrentar eso y pues ella no vive con su mamá. ¿Sí me escuchan? Sí, está súper. Entonces, pues es algo que digamos que Dios está permitiendo poder hacer este estudio para poder, digamos, hablarle a esa chica, ¿no? Entonces es como un ejemplo, ¿no? Es algo así. Sí, tristemente, y eso puede ser un poquito desmotivante, al menos a esta altura del curso. Este curso digamos, el curso se llama ¿Por qué sufrimos? ¿Sí? Y muy probablemente al finalizar el curso no lo sepamos, no podamos saber por qué sufrimos. Pero la finalidad del curso sí realmente es ver la perspectiva bíblica a fondo, lo más a fondo que podamos. De manera que, por ejemplo, en el caso que Elía, tomo el caso de Elía porque es quien lo compartió, que Elía pueda un día decirle, ¿sabes qué es lo que sucede? Estás viviendo esto porque tú eres así, estás formada de esta manera, estas son tus ideas y por eso te está afectando el sufrimiento de esta manera. Y Dios te da este panorama, ¿sí? Vamos, yo creo que al finalizar este curso vamos a poder responderle a alguien así. De hecho, yo creo que hoy lo podemos hacer, pero la idea de este curso es dar esas bases para quien de pronto no sepamos cómo hablarle a alguien, y lo hablo por mí, empiezo yo primero, me ha servido un poco para eso, para entender que todo ha partido de un siervo sufriente, y ese va a ser un tema, un solo tema gigante, el del siervo sufriente que me enseñó un día que él lleva esa carga, él ha llevado esa carga, ¿sí? Entonces, los escenarios pueden ser bastantes. Iremos viéndolo, ¿vale? Gracias, Lía. Y pues no sé, de pronto tenemos que 3 minuticos, chicos, por si alguien quiere más, comentar algo más, o oramos y yo les envío al ratico la charla, la presentación, pues. No sé si alguien a la 1 o alguien más a las 2. Alguien más a las 3. Yo creo, chicos, queridos asistentes, que entonces, bueno, por el momento, este fue nuestro primer capítulo. Yo sé que se abordaron cositas así pinceladas en algunos casos. Igual ahí van a quedar los conceptos para que cada quien quiera seguirlo abordando, ¿vale? Vamos, ¿les parece si oramos? Ah, bueno, aquí tengo que Cami Sánchez levantó la mano. Cami. Así, breve, por favor. Buenas noches. Cami Sánchez. Hola. Tú mencionabas que el sufrimiento pues tenía como un propósito y pues me gustaría saber cómo sabe cuál es el propósito de ese sufrimiento. Digamos, a ver, Cami. Porque es que eso, eso implica, o sea, eso hace parte de unos cuantos temas más adelante del curso, ¿sí? Estoy tratando de abordar el sufrimiento desde unas ciertas perspectivas y entender qué dicen alrededor sobre el sufrimiento y qué dice el cristianismo sobre él, ¿vale? La idea mía no es hablarte desde mi postura, sino decirte un día, Cami, decirte, mira, Cami, esto es lo que dice la escritura sobre el sufrimiento. Pero entonces, Cami,
por el momento y por cuestiones de tiempo, debo decirte que me tengas paciencia, ¿sí? Ahora, no sé si tu caso es por algo puntual que estés viviendo. Yo creo que ahí ya valdría un poco la pena y pues te animaría a de pronto a si quieres escribir al interno, no sé, pues ya de pronto a nuestro pastor, a alguno de los líderes, si de pronto quieres tratarlo por un tema en especial, por una situación que tú digas demandante, y ya obviamente ahí lo cambia, ¿sí? Porque la idea es abordarlo con el tiempo, ¿sí? Y para llegar allí a donde tú estás preguntando, pues va a tardar todavía unas cuantas sesiones, ¿vale? Entonces, Perfecto. Dani. un poco a lo que yo quería ir, y me estoy pasando un poquito de tiempo, es justamente en la última presentación que les mostré, ¿sí? Espérame, no estoy seguro. Ah, sí, ahí estoy compartiendo la última diapositiva. Básicamente, tenlo ahí un poco, si algo te sirve y que espero que sí, es que es parte del plan de Dios para moldearnos, no para atarnos las manos, no para volvernos indiferentes, sino para moldearnos y saber preparar nuestro mismo terreno y el de otros para el sufrimiento que podamos llegar a percibir o nosotros o aquellos, y que todo termine allí en esa gloria eterna, todo para decirnos que sí, Cami, hay un cierto sufrimiento que te va a formar porque un día va a venir alguien que la va a pasar peor y va a acudir a ti. Y después de que tú superes tu sufrimiento, vas a tener herramientas que te van a ayudar a decir a esa persona, mira, yo pasé por lo mismo y experimenté esto a partir de la voluntad de Dios. ¿Mm? Es lo que te podría decir así por encimita. Entonces, por el momento debo dejarlo ahí. Debo terminar orando, chicos. Gracias por la asistencia, gracias por el tiempo, chicos. Y pues nada, yo lo reitero, yo feliz de estar aquí con ustedes. Me lo seguiré gozando lo que más pueda. Amén. Padre, yo oro y doy gracias por un día más de vida, un día más de poder compartir con mis queridos hermanos un poquito de lo que me has permitido a mí. Eh, Queremos asumirlo de la mejor manera, Señor. Sabemos que el límite entre ser moralistas o fatalistas es muy delgadito. Y muchas veces nos conducimos entre uno y otro sin darnos cuenta. Muchas veces solamente queremos cumplir una norma, pero muchas veces también nos entregamos y nos cruzamos de brazos, Señor. Pero tú nos has enseñado que hay maneras de sufrir. Tú nos has enseñado que en ti hay un propósito, Señor. Y queremos irlo conociendo, Señor.